Estela Caloni es una periodista argentina con una brillante trayectoria en Latinoamérica, que incluye el haber trabajado en zonas de guerra o de conflicto, como en Nicaragua durante la Revolución Sandinista. Como escritora e investigadora, publicó libros sobre la Operación Cóndor, la invasión estadounidense a Irak y recientemente dedicó una obra a mujeres clave de la historia, algunas olvidadas y otras sometidas a visiones parciales o distorsionadas. Hoy, en 40 minutos, presentamos el último de una serie de 3 programas de diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y esta periodista con una visión de la realidad y la política internacional tan aguda, tan lúcida y tan poco presente en los medios masivos de la actualidad. Esto que vos hacés ahora, si se quiere, en libros como Mujeres de Fuego, es un poco empezar a culturizar también sobre lo que significó las mujeres en la historia, sí, sobre que que estas mujeres estaban detrás de hombres muy importantes. Contanos, entremos un poco en tu libro, contanos un poco qué querés transmitir. ¿Por qué este libro se llama Historias de Amor, Arte y Militancia, por ejemplo? Claro, porque te voy a decir, porque este libro es para mí. Como yo empecé, antes del periodismo, fui poeta. Como poeta vine acá, yo me reunía con todos los poetas queridísimos, con Hellman, con todos. Sí, participé de todo un movimiento de poesía y que estaba inserto en todo un movimiento social muy importante, en una forma de actuar de esos intelectuales de ese tiempo. Y de repente el libro es un poquito, hay en los ensayos sobre todo, yo puse un poquito del mundo mío de la literatura, en el que también estoy tratando, pero imagínate con todo el trabajo que tengo, con todas estas investigaciones. No tenés tiempo material para hacer lo que... Nunca logro terminar algunas cosas, pero sí el libro tomo mujeres, por ejemplo una Frida Kahlo. Frida Kahlo se ha banalizado de una forma terrible. Claro. Frida Kahlo, la destruyeron los medios. La última acción de su vida fue pedir que la llevaran en la cama, si era posible, o en silla de ruedas, lo que fuera, a la protesta que hubo en México contra la invasión de Guatemala en 1954. Claro. Entonces nadie sabía que Frida Kahlo fue del Partido Comunista. Claro, después Trotsky estuvo escondido en la casa de ellos. Toda una historia. Entonces te lavan la versión de alguien. Lo mismo Manuela Sáenz. ¿Qué figura? ¿Qué figura? Claro, la mujer de Bolívar. La mujer de Bolívar, ¿qué figura? Ella era coronela del ejército, libertador, por favor. Una historia fantástica. El caso de Rosario Castellanos, que fue quien primero... ¿Todas estas fueron entrevistas que vos hiciste a lo largo de tu vida? La primera parte son entrevistas. Bien. La última parte son la investigación de lo que había detrás de cada una de estas mujeres, como Frida Kahlo, Rosario Castellanos, que murió siendo embajadora de México en Israel, que ella había visto por primera vez, vio Chiapas. Hay un libro, una cantidad de libros de ella. No se conoce en Argentina, bueno, porque no se conoce Muti, tampoco ellos porque conocen, no conviene tampoco que se conozca mucho. Esto de que recién empezábamos a conocernos los escritores de toda la región era algo extraordinario también. Entonces, estas son entrevistas, por ejemplo, a Michel Mitterrand. Yo la entrevisté acá cuando andaba ella peleando por el agua como un derecho. Un derecho de todos los pueblos. El agua es nuestra. Sí, bueno, hoy tenemos que recrear esto de la Araucanía compartida. Nosotros tenemos el reservorio de agua más importante del mundo y tenemos mínimos acuerdos de cooperación internacional sobre los que no estamos actuando. Y alguien va a venir por nuestra agua. Por nuestra agua. Imagínate que estamos pagando el agua nuestra de los ríos, que es algo tan natural. O contaminándola. Contaminándola. Contaminando nuestros ríos. Yo tengo un pequeño libro de poesía que está en un libro que se llama
primero Los subverdes, y después Memorias de trashumante, porque como yo he sido un ser trashumante, he andado por todas partes, entonces es una memoria trashumante, y se llama el brujo de la última tribu. Entonces, en ese libro yo hablo precisamente de cómo vinieron a destruir la naturaleza que el hombre cuidaba tanto, de alguna manera. ¿Qué estamos viviendo hoy? Estas mujeres, por ejemplo, la hija de Jorge Eliezer Gaitán, se llama Gloria Gaitán. Gloria Gaitán. La historia de Gaitán, cuando vos la lees decís, no puede ser que esto pasó alguna vez en América Latina, no es una novela, es una realidad. Claro. Y vas mirando otras mujeres y te vas metiendo. Después elegí 2 escritoras, como Olga Orozco, y Nélia de Apiñón de Brasil. Olga Orozco, que es una grandísima poeta nuestra, que está sepultada, Claro. que tuvo el premio Rulfo, que es una de las poquísimas personas, porque es uno de los premios más duros de poesía que se dan. Y no la vimos, no la ve, la juventud no sabe quién es Olga Orozco. Claro. Entonces nos están quitando... Identidad, nos están quitando. Mira, yo quiero que la identidad. gente piense con su propia cabeza. ¿Por qué los mercenarios iban a ir a ser los mercenarios? Tú sabes que un mercenario es el tipo Buggy el aceitoso, Sí, para claro, decírselo claro, a la claro, gente, el tipo claro. más espantoso Sí, del el mundo. más marginal de el todos más los marginal marginales. del mundo. Claro, Y claro. entonces, ese personaje, ¿qué le importaban las ruinas? ¿Por qué iban a destruir las ruinas, la historia de la civilización? ¿Por qué quieren dejar esos países sin su historia? Sí. ¿Por qué fueron a destruir Palmira, que eran ruinas maravillosas? ¿Quién se los dijo? Esa es una cabeza inteligente la que está detrás de ellos. Claro. Sí, es un plan estratégico, un plan Plan orquestado para, claro. Son los claro. planes estratégicos que la Claro. gente no entiende. Y por eso tiene que empezar ella misma y preguntarse a sí misma, ¿por qué esto sucede? Esto es extraño que suceda. Entonces, ¿por qué todos los gobiernos populares terminan siendo los gobiernos dictatoriales o populistas? Sí, o corruptos, O porque corruptos, todos son corruptos. Claro, bajo el emblema de la corrupción ganó el gobierno neoliberal, que está en claro conflicto de interés, que son CEOs que vinieron a trabajar desde sus empresas para sus empresas. O sea, es la corporación instalada en el gobierno. Es una la que corporación, es tenemos. como un golpe de Estado postelectoral. Claro. Porque lo que vos haces por decreto y por imposición y por presión, cuando vos tenés que darle un dinero a una provincia y presionás a un gobernador para lo estamos viendo claramente con Santa Cruz Sí, ahora, claro, que se le dice, claro. usted ajusta, usted... Ajuste, ley de lema, saque la ley de lema, haga esto, porque si no, no va plata. No va plata. Entonces, ¿qué es eso? Sí, sí. Eso sí. es terrorismo económico. Sí, claro, es terrorismo Entonces, económico. son muchas Cuando cosas. todo lo que le debe a Santa Cruz el gobierno nacional, que habría que ponerse a sacar las cuentas, ¿no? Mira, y salir a reclamarlo. Es un mundo, esto es un mundo que estamos saltando nosotros, estamos haciendo de una memoria trashumante. Sí, estamos haciendo un repaso grande. Un repaso, sí. pero es infinito, esto es claro. como un infinito, porque te falta hablar muchísimo de... Ahora acaba de morir Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, que era uno de los hombres siempre asesores de los gobiernos de Estados Unidos, y que dentro de sus últimos libros, uno que se llamaba, creo que él dominó, decía, mientras nosotros no dominemos la cultura de los latinoamericanos, no los vamos a poder dominar. Claro. Fíjate qué importante esta frase. Sí, sí. No dice, no habrá vasallos. Claro. Vasallos, un término Claro, tan antiguo. claro, tan anacrónico, Y entonces, tan viejo. fíjate que De la Edad Media. tenemos que meternos con la cultura, con la vida, Sí, con todo lo que está sucediendo y con las enseñanzas que nos están dando indígenas como Evo Morales, que llegan a un gobierno que ya de hecho, el hecho de que un indígena en Bolivia, donde había un apartheid, porque en Bolivia el indígena era perseguido, como en Sudáfrica. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy humildes, Sí. tenemos que abandonar una gran soberbia que a veces
nos abarca a todos. Esta es una ciudad que se ha vuelto muy violenta en el lenguaje, sí, claro, que tenemos que ver cómo rescatamos algo. Y ahora excluyente, porque están queriendo ellos ser un gueto de elitista 100%, echar a todos los que son de otro país, a todos los que son de otra provincia. Romper con América Latina, romper con nuestro nuevo mapa, con el único mapa que nos puede salvar. Entonces, nuestra salvación es América Latina, nuestra salvación es la unidad de este país. Nuestra lucha tiene que ser integrar el país que está desintegrado. Claro, claro. Yo quiero saber... están trabajando en la desintegración desde lo comunicacional también, porque han destruido... Cultural y comunicacional. Claro, incluso los vínculos de comunicación, ya no podemos... ni siquiera interactuar. Antes había vuelos, si se quiere, una pavada, pero había vuelos más directos a distintos lugares del país y ahora ya no trenes. Los hay. El tren, cuando nos faltó el tren, se rompió un vínculo extraordinario en el país. Sí, había un trabajo de interconexión para salir del pulpo que significaba Buenos Aires. Nunca, y eso se está destruyendo. País que tenía el mejor se delinearon los trenes específicamente para establecer una conexión total, era Argentina. Te ibas de acá a la Patagonia, donde quisieras. Claro. Y el tren traía, y no era tan caro el alimento que venía por tren. Seguro. Es que nosotros tenemos que pensarlo todo con una simpleza. Por eso abandonar la soberbia. Sí, claro. Volvernos a encontrar con la maravilla de la humildad. La humildad no como ser un vasallo servicial, como valor, sino como valor ético, valor ético. Claro, claro. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Mario Ishi, intendente de José Cepaz. Habla sobre la energía y la estrategia para transformar el territorio, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, los objetivos de desarrollo sostenible y la importancia de la RST2. Además, agenda internacional de RS y prosumidores, la nueva fuerza de los consumidores. Como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Stella Caloni. Ahora sobre las experiencias de la periodista en Latinoamérica, tanto en tiempos de paz como en procesos revolucionarios, guerras, dictaduras y distintos episodios de la convulsionada historia de la región en los últimos 50 años. Yo amo a los pueblos de América Latina y como he convivido con ellos, porque a veces no se puede amar lo que no se conoce. Claro. Entonces, yo que he estado inmerso ahí en esas cosas, te juro que tengo así una sensación de una patria tan grande, tan extensa, que yo me cruzo la frontera y digo, ay, ¿por qué me piden mi papel acá? Sí, vos también sos de esa ciudad o de ese pueblo, de ese país. Hablábamos mucho con Galeano, mucho con Eduardo Galeano, a quien, ya que estoy con vos, hoy quiero recordar, porque hace tan poco que murió, lo necesitamos tanto, porque todavía necesitamos la forma como que él te transmitía esas palabras maravillosas que él convertía, que eran palabras profundamente políticas y parecían que eran un cuento. Claro. Entonces, hablábamos mucho de eso, de esa sensación que uno decía, ¿por qué yo tengo que pasar y decir soy de acá, soy de... No, América Latina somos todos. Hemos dejado de ser otra vez Latinoamérica, que estábamos trabajando por la patria grande, estábamos trabajando por la integración de nuestros pueblos, estábamos, interactuando desde lo regional también, y esto se está perdiendo. Pero tenemos que ser también, ¿por qué no estamos festejando que en Ecuador se ganó contra todos los medios? Claro. Contra todo lo que quisieron hacer algunos vanos jueces, contra todo. Ecuador ganó. Y no lo festejamos, ¿me entendés? Entonces nosotros tenemos esa tendencia, cuando contamos el horror, no contamos la solidaridad. Tenemos que aprender a contar las dos partes,
Porque si no, a los jóvenes, si les contamos solo la historia del terror, cualquiera se va para cualquier lado. En algún momento mencionaste que querías escribir un libro sobre la solidaridad. ¿O? Pero un libro que lo escribamos entre todos. Claro. Porque todo el mundo conoce algo. Una historia de solidaridad. Claro, claro. Es un libro interminable. Porque en país por país, historia por historia, es como las 1001 noches de la solidaridad. Qué lindo eso, qué lindo. Bueno, la verdad que habría 1000 cosas para repasar con vos, porque vos estuviste cuando eligieron a Allende presidente de Chile. Hay una anécdota muy linda que vos contás de la euforia del pueblo Víctor chileno. Jara, estar con Víctor Jara esa noche, claro, y ver a la gente desdentada, claro, porque sí, nunca la gente había caminado por esa alameda. Y que decían el que nos salta es momio. Esa noche fue maravillosa, una noche maravillosa, incontable. Y Víctor Jara tocando, después fuimos a la Peña de los Parras, que era una peña de cajoncitos, como los cajoncitos de verdura y todas estas cosas, de los hijos de Violeta, y ahí pasé. Víctor Jara era una maravilla de ser humano y de cantante, ¿no? Entonces, yo al otro día, cuando salgo y veo que empiezan a empezar las mujeres de los militares a salir de algunos sectores militares, porque ellos decían que el ejército era institucional y qué sé yo, con pañuelos negros y todo. Yo dije, ay, ¿qué pasa acá? Y ellos no creían, porque tenían una fe en que era un ejército institucional, ¿no? A nosotros no nos dan golpes como a ustedes, ¿no? Yo decía, sí, pero hay que prepararse, puede haber... Porque no les podía decir una alerta. Vos les planteaste una alerta cuando viste a esas mujeres de la oligarquía, digamos. Y vos tuviste oportunidad en esa época de entrevistar a Monseñor Romero, ¿no? En los años en que estuve en Nicaragua. Cuando estuviste en Nicaragua. Sí, yo cubrí la guerra contra Somoza y después la guerra de Estados Unidos contra Nicaragua. Y cubrí El Salvador, cubrí a Guatemala, cubría Panamá, cubría todo Centroamérica. Y entonces fui en el 79, lo entrevisté a Monseñor Romero, que quiero decirte así, quizás como una anécdota final, a mí me tocó una noche de lluvia terrible, donde iba en un taxi con un personaje que mi instinto entrerriano, que me ha salvado mucho, mi instinto entrerriano me dice, este hombre no me gusta a mí. Cuando hablábamos, ¿viste? Entonces me pedí que me bajaran en un lugar, en un restaurante, en una esquina. Entré al restaurante, esperé mucho rato. Me decía, ¿quiere que le espere? No, gracias, no, porque voy a tardar mucho y qué sé yo. Cuando vi que se iba, salí y fui a esperar un taxi que cayó de casualidad por ahí, porque yo iba al hospital del arzobispado. Y entonces me dicen, mire, Monseñor Romero va a llegar de algún momento a otro porque se fue a una aldea que fueron masacrados mucha gente. Lo veo entrar. Esa imagen es imborrable en mi vida, con 2 niños en los brazos, medio remangados o envueltos en su propio hábito, y otros 2 niñitos así prendidos de sus pantalones. Y venía para traérselo a las monjas porque les habían matado a toda la familia. Y dice, hay otros niños más que están en una casa chorreando agua. Él entra, esa imagen, y él se sienta y dice, bueno, lo están esperando, Monseñor, ¿quiere cambiarse? No, vamos a seguir. Entonces le trajeron papeles, y él se envolvió en papeles, y el final de la entrevista yo le digo, entonces la iglesia está enfrentada con el gobierno. No, dice, el pueblo, el gobierno está enfrentado con un pueblo que sufre mucho y está muriendo, y la iglesia está con los que debe estar, está con el pastor debe estar donde están con los que sufren, y ahí estamos. Y su último maravilloso sermón, cuando dijo, a los soldados de mi patria les pido que no obedezcan la orden de matar, que no obedezcan Ay, no, mira, hasta hoy, bueno, te retumban esas palabras. Pero vos fuiste como una especie de corresponsal de guerra, como responsal de países en crisis. Sí. Te tocó el exilio desde ese lugar a vos, ¿no? Por eso yo no sentí el exilio de la manera que otros lo sintieron,
porque me metía... ¿Vos estabas hiperactiva no, viendo, porque me metía en donde estaba, era parte de esto, ¿no? Era parte de esto. Entonces, yo creo que, yo le decía el otro día a una amiga periodista, mira, me di cuenta que son tantas vidas en una vida, que cuando la pienso así, bueno, quedo así como agotada. ¿Y yo todavía misma. estás pensando en todo lo que te falta por hacer? Sí. Tenés que escribir la historia de Pancho Ramírez. No, claro, que no es tanto, sí, más un poquito de contarnos qué pasó entre Ramírez y Artigas, claro, que pero está mal contado en la historia. Pero todo está, no, pero no es eso, es contar los personajes desde otra manera, contar esos personajes vivos, no encerrados en... encapsulados fulano tiene que caer, yo soy un historiador, este fulano va a caer en este lado y este va a caer en otro, y voy a armar todos los elementos para que ajusten. No, desajustemos todos. Yo siempre he sido transgresora y soy una anciana transgresora. Eso es lo que yo digo de mí siempre. Fui transgresora desde que tenía 4 años, para decírtelo. Y ahora soy más transgresora que antes. Siento mucho por aquellos que dicen, ay, cuando sea más grande va a cambiar, aplacada, va a cambiar de idea, va a hacer otra cosa. No, yo estoy más intranquila que nunca hoy. Hoy en un día puedo estar así como... volando a muchas velocidades, pero no sé. No deje de ser así nunca, Estela, la verdad, transgresora, alegre, intensa. Bueno, esta es Estela Caloni, que la verdad estamos muy contentos de tenerla en nuestro programa hoy, que además me sorprendió ver que poeta de niña, escritora, periodista y terapista ocupacional. Sí. Eso te vinculó con la gente. Claro, también. porque yo había empezado medicina porque quería irme al África, de médica al África, fíjate, para que soy un poquito loca desde chica, por eso digo, esa locura necesaria. Decíamos con Galeano, bienvenido a la locura que tenemos todos nosotros, dijo. Eso nos salva. Y entonces yo entré, pero me di cuenta que no iba para la medicina, pero en ese momento se produjo acá la epidemia de polio. Claro. Y entonces yo entré engañando que tenía más edad, porque si tenías, es decir, no querían que entrara mucha gente muy joven porque era fácil contagiarse. Bueno, entonces yo le contaba cuentos a los niños. Ahí entendí que yo lo que quería era estar con la gente, con los padres, acompañarlos. Vino 2 norteamericanos acá, terapistas ocupacionales, y dijeron, miren, esto todo se necesita mucho terapia ocupacional, tanto para ellos como para los presos, como para los enfermos de todo tipo, para los enfermos mentales. Claro. Y entonces nosotros con un visitador médico hicimos un curso intensivo y que me llevó a estar hasta en Vieites. Claro, claro. Te recorriste todo, no te perdiste nada. No me he perdido nada, pero claro, es muy difícil contar en un ratito. Tantas vivencias, tantas cosas, tantas lindas experiencias. Hasta el sudario que guardó el Partido Comunista que te contó Fanny Edelman, que es también parte de otra anécdota interesantísima y riquísima. Pero todo eso también lo vamos a encontrar en este hermoso Fanny libro. Edelman, maravillosa, maravillosa. 100 años y te podías pasar el día entero escuchándola. Fanny Edelman murió en el 2002, 2004, sí, por ahí, ¿no? Iba a cumplir 101 años. A 101, ahí está. 101. Y a los 100 años dio un discurso en el Congreso extraordinario. Yo hubiera querido que todos la escucharan. Bueno. Pero las vamos a recrear todas en tu libro, Estela. La verdad que te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Nos quedaron un montón de cosas por hablar y por contar. Lo que pensás de la igualdad de género, lo que pensás del Ni Una Menos. Creo que en cualquier momento nos tenemos que volver a juntar para recrear esta charla y repasar todos los temas tan ricos y tan interesantes que nos contaste. Pero desde ya, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, porque es muy difícil hoy salir del desierto para poder hablar con ustedes. Bueno. Y decir por lo menos algo de lo que te han transmitido tantos otros, ¿no? Porque finalmente vos sos un transmisor de los que te dieron. Yo me sentí muy querida en todos estos pueblos donde viví y yo los amo de la misma manera, así que creo muchísimo en que tenemos nosotros
tengo mucha esperanza en nuestra América, muchísima. Tenemos que reculturizarlos para que no nos recolonicen, ¿no? No, pero imagínate. Y tenemos que trabajar con eso. No seamos gran hermano, por favor. Sí, claro. No estemos en la vitrinita ahí. Que nadie nos para mire. nada. Gracias, Estela. Un millón de gracias por acompañarnos. Bueno. El tiempo fue pasando